Bienvenido a La Razón Radio. Buenos días, Rubén, ¿cómo está? Un saludo a toda su audiencia. En verdad es un gusto compartir con ustedes en esta mañana. Juan José, cuéntenos, por favor. Ya le decía, estamos preocupados, hemos visto fotografías, hemos leído algunos reportajes sobre la situación actual del lago Titicaca. ¿Ha bajado el caudal de agua? ¿En qué porcentaje? ¿Qué nos puede explicar sobre esto, por favor, Juan José? A ver, esto para poner un poco en contexto la situación, ¿no? Lo que está ocurriendo en toda esta gran cuenca endorreica, donde el lago Titicaca es el corazón hidrológico, ¿no?, del famoso sistema Titicaca, Desaguadero, Popó y Salar de Coipasa, un territorio que tiene 145.000 kilómetros cuadrados, compartido entre Perú y Bolivia, donde, vuelvo a incidir, el lago Titicaca es el corazón hidrológico. Ya desde 2001 se viene registrando disminuciones, un comportamiento que va con tendencia a la baja del nivel del lago Titicaca. Hay que recordar que el lago Titicaca, según los estudios establecidos hace muchos años y revelados en el Plan Director Binacional, que es el instrumento técnico de nuestra institución, el nivel promedio del lago Titicaca se estableció en 3.810. Desde hace un tiempo atrás, más de 21 años, a la fecha, más o menos por relación a este nivel promedio, habría disminuido casi 2,18 metros. Hay que aclarar un tema, ese es respecto al promedio. Pero nosotros ahora tenemos un control diario de los niveles del lago Titicaca en la compuerta del río Desaguadero. Y esto nos dice que actualmente la pérdida mensual del nivel del lago Titicaca está en promedio 12 centímetros. Estamos bajando cada vez, acercándonos a niveles un poco críticos, ¿no? Y el nivel crítico está por debajo de los 3.807. Sin embargo, esto hay que decir, si es preocupante, no hay duda que es preocupante, porque ya se nota los impactos en el medio ambiente. Sobre todo se están secando los totorales. En el lago Titicaca hay 60.000 hectáreas de totorales en todo este gran lago y que dependen del agua. Y este totoral es el hábitat de más de 35 especies de aves, zonas de reproducción de peces nativos, desove, cría y hábitat, ¿no? Entonces, esto ya nos dice a nosotros que realmente estamos entrando en una fase un poco complicada, pero naturalmente. Aquí este es el efecto del cambio climático que ya lo tenemos encima, y quizás aquí la reflexión es la siguiente, ¿no? Creo que en nuestros países, Perú y Bolivia, tendríamos que tener una política preventiva, porque se sabe que este gran sistema es un gran sistema muy vulnerable a sequías o inundaciones. A lo largo del tiempo que se tienen registros, han ocurrido en 2 o 3 oportunidades grandes sequías. La más grande y más complicada en el año 43, de la cual no se tienen muchos registros sobre los impactos. Sin embargo, de 80, en el 90 también hubieron sequías. Si bien es cierto, esto es un tema que llama la atención, preocupación de los hermanos del campo y de todos los que dependemos del agua de este gran sistema. Lamentablemente es muy poco lo que se puede hacer porque depende de la lluvia. Las lluvias han empezado a disminuir y por eso el lago Titicaca no ha tenido una recarga normal a través del tiempo. Juan José, nos decía que se puede ver cómo está afectando todo esto a los totorales, por ejemplo, pero ¿estaría afectando también a la fauna que tenemos en el lago Titicaca o no? Claro, la fauna principalmente del lago Titicaca son aves, y las aves viven en los totorales, ¿no? La ictiofauna, es decir, los peces nativos que se reproducen y habitan en las zonas de orilla, podrían ser afectados. Ahora todavía no estamos en ese nivel, sin embargo, estamos previendo de que hasta diciembre, si no hay lluvias a partir de noviembre, es posible que tengamos una disminución de 40 centímetros más y quizás empiece a afectar esas zonas de orilla. Juan José, ahora hemos leído también, estamos viendo otra vez el fenómeno del Niño ingresado a la región, ya ha comenzado a mostrar sus efectos en algunos países vecinos. Urge, usted dice, de que Bolivia y Perú se junten para generar políticas de prevención. ¿Se está avanzando en esto? Sí, esto es exactamente, se está trabajando de manera binacional a fin de establecer medidas en lo que corresponda, cómo atenuar o disminuir el impacto
de la sequía, sobre todo en el ámbito rural. Desde aquí estamos construyendo un informe técnico que será presentado la próxima semana a los gobiernos, donde estamos detallando con datos muy técnicos sobre los impactos de la disminución del lago Titicaca, y no solamente de este, sino en todo el sistema. Y recomendando algunas medidas, porque al final los gobiernos son los que toman las decisiones políticas para ver qué medidas se van a adoptar. Por ejemplo, en el Perú, ya hace casi 2 meses atrás, el gobierno peruano, a través de la Autoridad Nacional del Agua, declaró en emergencia 11 distritos, creo que ahora lo han ampliado, para ver qué van a hacer. Y la medida que están estableciendo es asignar recursos para extraer agua de pozos, ¿no?, en determinadas zonas que sí lo requieren. Pero bueno, es una medida de mitigación que quizás no resuelva el problema global. Aquí tenemos entendido que Bolivia tiene un plan de sequías que también me imagino van a tener que tomar alguna decisión al respecto. Lo que quiero decir es que en un sistema tan vulnerable como el TDPS, la recomendación que estamos dando es una previsión, que existe una política binacional a fin de que en el futuro podamos tener medidas y evitar este tipo de impactos. Por ejemplo, aquí en Bolivia existen experiencias muy interesantes en la zona sur, aquí en Sica, donde se construyeron unas cotañas, son pequeños microembalses o reservorios, con inversión del gobierno y con participación de las poblaciones comunarias. Consideramos nosotros que esta es una buena medida, porque si hacemos cuando hay lluvia podemos guardar el agua para los periodos de sequía, y sobre todo en estos tiempos como lo estamos viendo. Si vamos al norte, en la zona del Perú, hay ríos que están con un caudal muy bajo, y esto pues preocupa, porque si no hay agua en los ríos no hay recarga de Titicaca, y hay mucha gente que recurre a los ríos para abastecerse de agua. Por ejemplo, en Puno tenemos la ciudad de Juliaca, que depende del río Coata, la ciudad de Puno, que depende del agua del lago Titicaca, 95%. Aquí en Bolivia la situación es más que todo en el ámbito rural, porque aquí La Paz tiene agua de otra fuente, ¿no? Pero sí nos preocupa, porque el impacto que puede traer la sequía prolongada, como están diciendo las autoridades. Yo hablé con el Senami Perú y me dijo que ella se prevé una sequía prolongada de mínimo 2 años. Ojalá que este pronóstico no se dé, porque sí sería muy preocupante. En este territorio del TDPS vivimos 3.100.000 de peruanos y bolivianos, 3.100.000 peruanos y bolivianos que dependemos del agua. Aquí la agricultura de secano, la ganadería, etcétera, etcétera, dependen de la lluvia. Y si no hay lluvia, no hay pasto, si no hay pasto, no hay ganadería, si no hay lluvia, no hay producción agrícola, y eso significa que nosotros, los citadinos, vamos a tener problemas, porque no habrá producción, no habrá carne, leche, no habrá posiblemente productos agrarios. Esta es una previsión, sin embargo, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la alarma a partir de la información. Todavía no estamos muy seguros si va a ocurrir o no esta sequía, pero hay que tomar previsiones. Juan José, usted nos decía que la siguiente semana su entidad va a presentar un informe a los 2 estados, Perú y Bolivia, que comparten el lago Titicaca. ¿Qué nos puede adelantar del diagnóstico y también de las recomendaciones? Estamos haciendo una evaluación técnica sobre los niveles del lago Titicaca, comparando con los históricos que tenemos como información estadística, y cuáles son los impactos que van a generar sobre el ecosistema del lago Titicaca. De manera general, cuál es el impacto en la ganadería, cuál es el impacto en la agricultura, y algunas recomendaciones que las estamos elaborando a partir de esta situación para que los gobiernos puedan tomar la mejor decisión. ¿Ha estado el lago Titicaca en la situación actual a lo largo de la historia en similares condiciones? Claro que sí, en el año 43 es una de las sequías más extremas que hubo en esta región, de las cuales no se tiene mucha información, pero por ejemplo en el caso de Puno, cuando uno habla con las personas de mayor edad, ellos cuentan, no sé si usted conoce Puno o no, la ciudad de Puno, cuentan de que esa pequeña bahía se secó y la gente caminaba a pie y cruzaba toda esa gran bahía hasta las penínsulas. Entonces, y los barcos que existían en el muelle de Puno salieron afuera. Entonces, realmente eso es muy dramático. También ha habido sequías en la década del 80, no a ese nivel, pero también hubieron muchas pérdidas, ¿no? Es por eso que los gobiernos decidieron crear la Autoridad del Lago Titicaca a partir de un plan director que se elaboró con el apoyo de la cooperación europea de aquellos años.
¿Está en esa misma situación actualmente el lago Titicaca? No estamos en esa situación, no podría decir que estamos en la situación. Es una situación de preocupación, pero yo creo que hay que ser claros, ¿no? Todavía no podemos decir de una alarma que nos pueda llevar a decir estamos en una catástrofe. Ojalá que no lleguemos a eso. Estamos tomando toda la información técnica para que nuestros gobiernos tomen las mejores decisiones. Pero sí puedo decir que esta situación debe servir como un escenario de reflexión para que nuestros gobiernos tomen en cuenta de que es un sistema altamente vulnerable y que tenemos que tener una política preventiva. Yo, por ejemplo, al Perú venía diciéndole, espera, siempre actuamos cuando nos secamos, nos inundamos o nos helamos, sí. Recién vienen las acciones o las medidas para poder mitigar, cuando podríamos adelantarnos o prever que esto suceda para disminuir el impacto que genera en las poblaciones. Ese es un poco el mensaje que estamos dando o que vamos a dar en este informe. Esperemos que realmente no suceda esta sequía y ojalá pues que realmente a partir de diciembre empiece a llover. Juan José, si nos puede explicar brevemente las características de alimentación de agua del lago Titicaca. Sabemos que vienen de varios afluentes, tanto en Bolivia como en Perú, en una buena parte de los deshielos de las cumbres que circundan este reservorio. El lago Titicaca tiene 4 ríos importantes, son los que recargan el Titicaca. En el Perú tenemos el Ramis, tenemos el Coata, tenemos el Ilave, el Huancané. En Bolivia tenemos el río Suche, que es el río transfronterizo. En la zona sur tenemos el Queca, que pasa por el lado de Chacachi. Y en la zona sur del Titicaca tenemos al río Catari, ¿no? que está aquí cerca. Y yo quisiera un poco también aprovechar la entrevista para comentar una situación que tiene que ver con la contaminación del lago Titicaca. La sequía puede también generar un impacto mayor en la calidad del agua. Recordemos que lamento tener que decirlo, que nuestro querido lago Titicaca lo estamos convirtiendo pues, en el basurero más grande y alto del mundo. Porque toda la contaminación que generamos en la cuenca termina en el lago Titicaca. En la zona norte tenemos ya pues estas zonas muy afectadas, la bahía de Puno, tenemos la bahía mayor de Puno, ¿no? Contaminación por aguas residuales, residuos sólidos, y aquí en Bolivia tenemos la zona sur del Titicaca, el lago Viñaymarca, donde la bahía de Coana está totalmente afectada porque recibe toda la carga contaminante de la ciudad del Alto, que tiene más de 1 millón de habitantes. Producimos más de 300.000 toneladas de basura que no tienen tratamiento y que van directamente al medio ambiente, algunas depositadas en los ríos. Realmente es una preocupación que nos puede pasar una factura muy costosa en el futuro. De esto estamos informando a los gobiernos. Necesitamos una sinergia política muy fuerte y clara y compromiso para buscar los recursos. Estamos hablando de más o menos como mínimo $600 millones para atender el tratamiento de aguas residuales, el tratamiento de residuos sólidos, el fortalecimiento a municipalidades en materia ambiental y quizás también recursos para trabajar fuertemente en lo que es educación ambiental, sensibilización ambiental de la población, porque al parecer las generaciones de este cuarto de siglo parece que estamos aprendiendo a convivir con la contaminación y eso realmente es preocupante. Ese es un tema, un mensaje que quiero dejarlo aquí en esta entrevista, porque necesitamos tomar conciencia en todos los niveles, políticos, sociales, académicos. Necesitamos grandes decisiones, grandes compromisos para que aterricen en presupuestos. En el Perú, por ejemplo, el Perú decidió invertir casi 700 millones de soles en 10 plantas de tratamiento que hace un poco tiempo atrás simplemente se cayó el proyecto y no tenemos planta de tratamiento. Aquí en Bolivia también están haciendo esfuerzos, pero creo que hay que fortalecer esa política a fin de tener un tratamiento masivo de la cuenca. El Titicaca es un lago tropical de altura muy vulnerable a la contaminación, muy vulnerable a la sequía, y creo que lo estamos viendo actualmente. Por ejemplo, volviendo al tema de la sequía, en el caso de Puno, ya hay mucha gente que está reclamando acciones, sobre todo la población de Suros, que son poblaciones que viven el turismo en las islas, de las 300 islas flotantes. No pueden salir de la orilla porque sus canales de navegación se secaron. Nos están pidiendo apoyo para poder hacer un mantenimiento de dragado. Vamos a ver si podemos ayudarles o no.
los pequeños muelles, los embarcaderos que tenemos también se están quedando un poco colgados, como decimos, ¿no? Entonces, son temas que realmente reflejan que sí hay un problema, un impacto de la disminución del lago Titicaca. Bueno, entonces le estamos entendiendo, Juan José, que no es solo la sequía, sino también la contaminación que está amenazando al lago Titicaca. ¿Cómo se toman las definiciones, Juan José? ¿Tiene que haber una reunión, no sé si entre ministerios de repente? ¿Qué ministerios de ambos países? O de repente incluso ahora amerite que se junten los presidentes de ambos países para tomar, como usted dice, grandes definiciones, porque al frente también hay grandes problemas. Correcto. Nosotros como Autoridad Nacional tenemos como objetivo contribuir a la gestión de los recursos hídricos e hidrobiológicos, dar información a nuestros gobiernos en ese contexto de lo que nos corresponde como función en este territorio del TDPS, para que nuestros gobiernos tomen decisiones. De esto ya estamos comunicando a los gobiernos, estamos trabajando fuertemente a fin de que en el futuro podamos, a más alto nivel, porque cada cierto tiempo hay ¿cómo se llama?, los encuentros binacionales de alto nivel, ¿no?, de gabinetes y presidentes. Perú-Bolivia, así es que esperemos que en esos espacios se tome la decisión de buscar la cooperación internacional para gestionar recursos y podamos atender el tema de la contaminación, lo que acabo de decir, ¿no? Y quizás también para establecer un plan de gestión de preventivos para el tema de las sequías, heladas, inundaciones. Hay un plan director que tiene ya casi 30 años, que tiene que ser actualizado y que me parece lo están actualizando, y seguramente ahí también establecerán recomendaciones, porque ese es un documento de gestión binacional a nivel de los gobiernos. Juan José, ¿no ve usted, no percibe usted un eventual obstáculo, las relaciones un tanto no tan felices entre el gobierno boliviano con el gobierno peruano para la solución o para el planteamiento de algunas políticas en relación del resguardo del lago Titicaca? Querido Rubén, yo no voy a comentar temas políticos porque es mi competencia, seguramente voy a comentar los temas que me competen, técnicos, que tienen que ver con el lago Titicaca. Nosotros somos responsables del manejo de información y elevarla al más alto nivel para que se tome. Yo me imagino que en algún momento van a tener que juntarse para hablar qué se va a hacer con respecto a los problemas que se están presentando en el lago Titicaca. En la zona sur del TDPS, por ejemplo, el lago Popoya se secó, y ese tiene un gran problema con el tema de la pesca, totorales, que afecta a la economía de población circunlacustre, principalmente Uruburato. Por suerte todavía tenemos agua en el lago Uruburu, donde hay pejerrey, hay carachis, hay totoras. Sin embargo, si la sequía es prolongada, es posible que estos lagos puedan, el Uruburu pueda disminuir su volumen y tener otros impactos. También son lagos afectados por la contaminación por aguas residuales y residuos sólidos. Yo vuelvo a incidir, y de aquí aprovecho la entrevista para dejar un mensaje a la población que escucha. Necesitamos hacer una profunda reflexión sobre el comportamiento del ser humano respecto a nuestro lago Titicaca, a nuestros ríos. Hablamos en estos tiempos de seguridad hídrica, pero yo siempre digo en foros internacionales, ¿de qué nos va a servir tener ríos o lagos cuando están contaminados? Creo que es tarea de todos los ciudadanos y autoridades de hacer una profunda reflexión y cuidar el agua. Sin agua limpia, la vida es imposible. Se nos va a complicar en el futuro, y sobre todo en un territorio tan vulnerable como el sistema TDPS. Juan José, una consultita, usted que conoce el lago y obviamente también la gestión del lago por parte de Bolivia y Perú, ¿cómo es el tránsito del agua del lago Titicaca a través del desaguadero hacia el lago Popó? En algún momento se ha denunciado que Perú desvía esas aguas a través de unas compuertas construidas con anterioridad. ¿Qué información nos puede ofrecer? A ver, gracias por la pregunta, que sí, inclusive hay varias, son opiniones que vienen de gente que quizás no conoce, respetamos la opinión, pero debemos ser claros. No se saca agua por ningún lado, ni para Perú ni para Bolivia, del lago Titicaca. Lo que tenemos en el lago Titicaca son las compuertas de regulación que se construyeron en el marco de una política binacional recomendada en el Plan Director Binacional. Esta compuerta tiene el objetivo de regular grandes caudales como mínimas sequías. Sin embargo, ahora que estamos en crisis, nos estamos dando cuenta que esta obra de regulación quizás no vaya a ser utilizada, porque de acá a diciembre
el nivel de Titicaca está por debajo del nivel del río Desaguadero. Y eso debe quedar claro, no hay mucha en el Perú, también han dicho que se jala agua para la costa de Titicaca. Esa es una especulación, creo que es el término correcto. Y aquí como autoridades somos responsables de lo que estamos diciendo. No existe ninguna extracción de agua del lago Titicaca, ni para el Perú ni para Bolivia. El Titicaca, su río desaguadero, como su nombre lo dice, conecta el Titicaca con todo el sistema hídrico de la zona sur del TDPS, inclusive un río en la zona media, que es el río Maure Mauri, es un río transfronterizo compartido entre Perú y Bolivia, que alimenta el desaguadero. Que quede bien claro a todos los que están escuchando de que eso es una especulación, una falsedad, estar comentando que se saca Titicaca. De ninguna manera, porque es un lago Titicaca y cualquier acción que se haga tiene que ser con consentimiento y aprobación de los gobiernos. Y para eso está la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, de la cual yo tengo el honor de presidirla. Juan José, cuéntenos ahora qué especies todavía, qué especies de peces todavía se conservan sanamente en el lago Titicaca y cuáles hemos perdido, porque también se habla mucho de algunas especies que ya no las tenemos entre nosotros. Nuestros papás, nuestros abuelos nos hablan de cómo del lago salían cierto tipo de peces que nosotros ya no los conocemos. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Juan José? Rubén, muchas gracias por la pregunta. En verdad que ese es otro tema bastante preocupante que nosotros como autoridad binacional por encargo de los gobiernos lo estamos abordando con mucha responsabilidad y con mucho criterio. Como referencia, en el año nos encargaron de hacer un diagnóstico pesquero de todo el sistema, Titicaca, Lago Oruro, Lago Popó y otras lagunitas. Y para el caso del lago Titicaca, en este diagnóstico encontramos, o la conclusión fehaciente es de que en los últimos 30 años pasados, la captura o los volúmenes de extracción de pescado nativo disminuyó casi 90%. Quiere decir que esta actividad importante y milenaria estaría al borde del colapso. Y esto por una causa principal, la sobrepesca, ¿no? La sobrepesca. Hay más o menos casi 4.000, 5.000 o quizás más de pescadores en toda esta región peruano-boliviana de Titicaca que han venido haciendo pues una pesca indiscriminada por una serie de razones. Nosotros como autoridad, a partir de este diagnóstico, estamos realizando acciones muy concretas. Un poco para responder la pregunta intermedia. De las más de 23 especies de peces nativos que existían en Titicaca, actualmente se pescan 8. 6 del género Orestias, que son nuestros carachis, nuestros ispis, ¿no? Y 2 del género Tricomisteros, es decir, nuestros suches, nuestros mauris. Y esto realmente pues refleja de que hemos hecho un abuso de la extracción de estos recursos. En ese sentido, nosotros como binacional hemos implementado 2 pequeños laboratorios para reproducir artificialmente estas especies para poblar y repoblar el lago Titicaca. Un laboratorio pequeño tenemos en Tiquina que trabajamos con el PACU, que es la autoridad competente en Bolivia de la pesca y acuicultura, y en Bolivia tenemos en Anapia, que es el distrito fronterizo insular que tiene en el lago Menor. El año pasado hemos sembrado más o menos un poco más de 4 millones de alevines con participación de los pescadores, participaron autoridades peruanas y bolivianas. Este año estamos haciendo una capacitación intensiva, socializando esta problemática con los pescadores peruanos y bolivianos, y hemos tenido bastante acogida. Hace poco yo he participado casi en sensibilización a más de 600 pescadores bolivianos, donde les ha quedado claro que los responsables de la depredación de este recurso son principalmente ellos, ¿no? Y no quisiera, pues, realmente no tenga más ni comentar, pero esa es la realidad. Por ejemplo, en el Perú. En el Perú tenemos sistemas de reproducción y inclusive de tamaños de malla, pero nadie lo quiere cumplir, y ese es un tema de conciencia del pescador. Entonces, estamos trabajando fuertemente en el Perú. En Bolivia hemos tenido mucha acogida, los hermanos pescadores se están dando cuenta que sí es posible hacer una veda binacional. Pronto estaremos elevando una propuesta al gobierno boliviano para juntarnos Perú y Bolivia y extender una veda binacional para que los pescadores la respeten. Estamos trabajando con pescadores bolivianos, capacitándolos, enseñándoles a reproducir los peces. Recogen las redes de la Titicaca,
pueden hacer un sexado rápido de los peces hembras y machos, sacar los espermas, sacar los óvulos, si están maduros, hacer la fertilización en el mismo bote. Nosotros los vamos a recoger, los vamos a incubar en tiquina y de ahí volverán las semillas de 1 o 2 centímetros a sus zonas de pesca. Es una estrategia que ha sido muy bien recogida por los hermanos pescadores de Bolivia, y yo como presidente ejecutivo me siento muy contento porque realmente creo que hay una reflexión profunda que si no hacemos nada nos vamos a quedar sin peces. Hay 20 especies que aparecen en fotografías en blanco y negro que son el recuerdo de lo que un día existieron en el lago Titicaca. El humanto ya casi no queda, la boga, que era uno de los peces muy exquisitos y que se vendían acá en los mercados de Bolivia, en los mejores hoteles, casi desapareció. El 14 de junio aparecieron estas boguitas en el lago Arapa. Fuimos con el apoyo de un proyecto internacional para verificar y exactamente eran bogas, quiere decir que esta especie aún no se ha extinguido. El trabajo es fuerte, el trabajo demanda tiempo, recursos, pero es un desafío para nosotros como autoridad binacional, y yo como biólogo tengo ese firme compromiso de trabajar hasta el día que esté sentado aquí para que estas especies no se extingan, porque son seguridad alimentaria, fuente de trabajo para miles de peruanos y bolivianos, y sobre todo son el símbolo de una cultura pues endémica de nuestro territorio. Una última pregunta, Juan José. Le entendí que urge hacer una veda, o se está pensando hacer una veda en todo el lago. Claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, en este momento, desde 1 de agosto hasta fin de octubre, hay la veda de reproducción del casi de algunas especies. Quiere decir que ese es el periodo en que no deberíamos pescar porque es el periodo que los peces salen a la orilla a poner sus huevos. Y si los pescamos, estamos aniquilando sus generaciones. Y ese es el mensaje que estamos llevando a los pescadores y lo están entendiendo. Entonces, la idea es que esta veda, con consenso binacional, con participación de las autoridades peruanas y bolivianas y de los pescadores, podamos extenderla por acuerdo a Perú y Bolivia. Y tenemos que fortalecer el mecanismo de control, vigilancia, sensibilización y capacitación, que creo que son las únicas medidas que van a dar resultados a que esta pesca o estos recursos se mantengan en el tiempo.